Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a Pasión por Invertir. Hoy en día vamos a hablar de un tema muy interesante, es cómo nosotros debemos analizar las compañías y cuál es el método correcto del value investing para poder hacer un análisis lo más detallado posible. También quiero mencionarles que vamos a hablar un poco acerca del fondo de planning, que esto es para aquellos que son clientes de Planet Advisors y mostrar las compañías que van a estar en este fondo. Por ello, siempre partir con un aviso diciendo que en este canal no hacemos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión, sino que siempre es con todo fin educativo para que usted pueda mejorar su análisis al momento de invertir. Ese es el fin del canal, que usted pueda aprender sobre esto. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Se trata básicamente de toda esta filosofía de inversión empresarial que hablan muchos libros acerca de esto. Es un método que viene del padre de la inversión, del value investing, que es Benjamin Graham en los años 30, y con el tiempo ha sumado más adeptos y grandes inversores como puede ser Warren Buffett, Peter Lynch, Seth Klarman, entre otros. Y bueno, ¿cuál es la idea del value investing aplicado al mercado internacional? Esto es muy interesante porque generalmente cuando nosotros, yo que soy de Chile, muchas veces es muy difícil poder acceder a otro tipo de empresas que no sean las clásicas empresas nacionales, como puede ser Ripley, Falabella, Cencosud. En cambio, la idea que tenemos nosotros es interiorizarnos a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque muchas veces tenemos grandes ideas de inversión que pueden ser productos o servicios internacionales que incluso nosotros podemos ver en nuestro día a día, como por ejemplo terminales de Pax Global Technologies, que son digitales, que cada vez vemos más, eh, Tesla, puede ser carteras de Louis Vuitton, en fin. Esa es la idea de, en general, internacionalizarse porque tenemos un rango más amplio de búsqueda también. Bueno, generalmente, donde buscamos ideas de inversión es a través de páginas como Datorama, donde tú puedes ver la cartera de los grandes inversores. Por ejemplo, aquí tenemos la cartera de Warren Buffett y con ello poder analizar cuáles son sus principales posiciones. Entonces, esto es muy interesante porque al final nosotros podemos ver el flujo de inversiones que tiene cada uno de estos superinversores, cuáles son las acciones más compradas por estos superinversores y también la concentración muchas veces que pueden llegar a tener en sus carteras. Bueno, ¿qué es el value investing y cómo detectar grandes oportunidades de inversión? De partida, el value investing es la búsqueda de compañías que coticen por debajo de su valor intrínseco. ¿Qué es este valor intrínseco? Es el valor real al cual el mercado debería asignarle un valor a esa empresa por los fundamentales que posee. Entonces, ¿cuál es la gracia del value investing? Comprar compañías que estén debajo de ese valor. Y mientras mayor sea el margen de seguridad, supuestamente mayor retornos vamos a tener en el largo plazo. Y bueno, como venía diciendo,
esta filosofía parte del padre de la inversión, que es Benjamin Graham, eh, quien se benefició muchísimo de la crisis del 29, utilizando una estrategia llamada Deep Value, en donde buscaba compañías que realmente valieran menos del patrimonio neto, y muchas veces utilizaba la estrategia incluso net-net, que era ya que valiera menos de los activos circulantes, menos el pasivo total. Entonces, si eso te daba más valor que la capitalización bursátil, es que la compañía realmente estaba regalada. En este caso, eh, hoy en día es más difícil poder encontrar compañías net-net. De hecho, yo no lo recomiendo, pero esto infundió mucho a la filosofía de Warren Buffett, quien fue alumno de Benjamin Graham. Y bueno, todos sabemos el gran track record que ha tenido el oráculo de Omaha de un 20% anual durante 54 años. Sin embargo, la filosofía que hay detrás siempre es la misma. De hecho, aquí tenemos un gráfico donde eh, analizamos, por ejemplo, cómo comprar compañías eh, baratas. En este caso, en EBITDA ha generado muchísimos mejores retornos que el S&P 500 en el largo plazo. De hecho, no solo tenemos a Warren Buffett dentro de esta filosofía. Peter Lynch alcanzó un 29,2% en 13 años, Charlie Munger un 19,8%, Joel Greenblatt con su fórmula mágica alcanzó un 30,8% anual, y tenemos también a inversores macros como Stanley Druckenmiller, quien ha alcanzado un 30% anual durante 30 años, junto con George Soros. Bueno, antes que todo hay que hablar de las ventajas y desventajas. Cuando nosotros generalmente hacemos value investing, lo hacemos con el fin de poder obtener mayores retornos en el largo plazo. Pero eso muchas veces va a hacer que la cotización se mantenga baja durante un tiempo prolongado. Y al final eso es importante porque nosotros para hacer value investing tenemos que tener mucha paciencia. Si se fijan, la idea que tiene el value investing es que nosotros tenemos aquí el precio, por ejemplo, de red eléctrica y los beneficios por acción que ha generado la compañía. Fíjense cómo los beneficios han ido subiendo en esta compañía red eléctrica, y cómo el precio y la cotización de repente se pegó una subida monumental. Entonces, al final, muchas veces la paciencia te premia en estas situaciones. La desventaja es que, claro, puede estar eh, a lo mejor mucho tiempo esperando que eso se revalorice. ¿Cuál ha sido el costo de oportunidad en este caso para los inversores chilenos en invertir en compañías tradicionales versus las mejores compañías de cada sector? Tenemos, por ejemplo, a Water Intelligence, una compañía de hecho que está en cartera, hoy en día la más barata la compañía, pero que en un periodo de 10 años prácticamente ha multiplicado por 20,8 veces a este precio. Mientras que, por ejemplo, invertir en inversiones de aguas metropolitanas, hubieras perdido la mitad de tu inversión. AerCap, una compañía que hace leasing de aviones, no tiene todo el riesgo, por ejemplo, de una aerolínea, porque al hacer leasing, tus aviones ya están comprados. Entonces, básicamente tú te beneficias por el préstamo de esos aviones y no tienes esa ciclicidad eh, generalmente de que la economía tenga que ir bien.
Aparte, no tienes que pagar grandes gastos, por ejemplo, en empleados o bien en pilotos y todo lo demás. Y bueno, vemos que en 10 años la empresa ha multiplicado por 4,37 versus, por ejemplo, la TAM que ha perdido un 99,9%. Empresas petroleras. Tenemos a Texas Pacific Land, una compañía de royalties de altísima calidad. Cuando tú entras a royalties, por ejemplo, tú no tienes estos grandes gastos fijos en explotación. De hecho, tú te beneficias de los ingresos. Entonces, son compañías con márgenes muy altos. Y vemos cómo la empresa prácticamente ha multiplicado por 46 veces, mientras que Copec ha caído en 10 años un 10%. Monster Beverage, probablemente esta haya sido la compañía más compounder o una de las más compounder de la historia. De hecho, si nosotros vamos más atrás, en 20 años la compañía creo que hubiera multiplicado por más de 1000 veces. De hecho, si nosotros lo comparamos con CCU, en 10 años hubieran multiplicado por 5,7, mientras que en CCU hubieras perdido casi un 30% de tu inversión. EPAM Systems, una compañía del sector IT de altísima calidad, incluso lo estamos comparando con la gran caída que tuvo producto de la guerra con Rusia, eh, y vemos cómo la compañía ha multiplicado por casi unas 18 veces. Ojo que siempre un 100% es duplicar, entonces siempre hay que agregarle un número más, mientras que Sonda ha caído un 80%, siendo del mismo sector. Incluso si comparamos hoy en día la mejor compañía que tenemos actualmente, que es Sokimich, hubieras tenido retornos de haber multiplicado por 3, aunque vemos que esto fue más en estos últimos 2 años, mientras que Franco Nevada prácticamente hubieras tenido más rentabilidad siendo una empresa mucho más estable en el tiempo. Entonces, ¿cómo identificamos el potencial de estas compañías? Y lo más importante, ¿qué vemos nosotros que no ve el mercado? Entonces, de partida nosotros tenemos la idea de invertir en small caps. ¿Por qué? Porque son empresas que generan muchas veces más crecimiento. Small caps generalmente la gente lo tiende a asociar a compañías pequeñas, pero la verdad es que no son tan pequeñas. Tenemos, por ejemplo, Dole, que cotiza cerca de un billón. Es una compañía que está en todo el mundo, de hecho. Si nosotros vamos a un supermercado, probablemente vamos a encontrar productos Dole. Entonces, no son compañías desconocidas muchas veces. La gran mayoría sí, pero muchas veces no. Y muchas veces también te genera ideas que tú puedes tomar de comprar compañías a muy buenos precios, aprovechando la rentabilidad en el largo plazo. Entonces, ¿qué, por ejemplo, nos fijamos? No, muchas veces leemos estos informes anuales, realizamos una valoración rápida de 3 a 5 años, buscamos, por ejemplo, compañías que nos den un crecimiento en ingresos con alta predictibilidad. Ojo, esto es muy importante, que tenga alta predictibilidad porque eh, si se vienen entornos inflacionarios o alguna recesión, que nosotros podamos tener una seguridad en que los ingresos van a seguir subiendo, que ojalá los ingresos superen el 15% anual, eh,
que esté presente un mercado de alto crecimiento, o sea, que esté en muy buen sector, idealmente con una baja cuota de mercado, para que tenga la posibilidad de seguir creciendo, altos márgenes netos, que pueda aumentar su beneficio por acción, que tenga grandes ventajas competitivas, por ejemplo, puede ser líder en costos, puede tener un producto diferencial, puede tener exclusividad en su marca, idealmente una valorización muy baja, considerando siempre la deuda, que tenga un balance sólido y que también tenga un gran cuerpo directivo. Por ejemplo, eh, si el CEO tiene el 20% de las acciones, es una muy buena señal de que hay un skin de game. Entonces, el CEO claramente le va a importar premiar a sus accionistas. Entonces, muchas veces esto lo hacemos a través de una lectura de un informe 10K, lo cual es muy importante para saber detalladamente a qué se dedica la empresa, cuáles son los riesgos, qué propiedades tiene a su cargo, si hace adquisiciones, no hace adquisiciones, en fin. En base a eso tenemos que hacer siempre un reconocimiento de los ingresos. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante reconocerlos? Simplemente para saber que no haya alguna contabilidad agresiva. Nosotros tenemos que ver muchas veces que no estén inflando, por ejemplo, el working capital, que pueden ser estas tres cuentas como inventarios, cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Y esto es muy importante también ver, en el caso de las notas del auditor, ver que todo marche bien, viendo obviamente que la empresa sea lo más transparente posible. También nosotros nos enfocamos muy fuerte en el modelo de reconocimiento KPI, que son los Key Performance Indicators, los cuales nos permite poder estimar las ventas en el largo plazo. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor indicador KPI? Vamos a la fórmula. Precio por volumen, por el mix de productos, más adquisiciones, menos desinversiones. De esa manera, nosotros vamos a poder calcular tanto el crecimiento orgánico de la compañía como el inorgánico. Vamos al caso Medifast. Por ejemplo, si la compañía nos señala de que va a contratar nuevos coach, nosotros podemos ver eso. O sea, que por ejemplo, en este caso los ingresos están trimestral, pero por ejemplo, Medifast pasó de contratar 12.500 coach a 59.800, donde también los ingresos por coach han ido aumentando considerablemente. ¿Y eso en qué afecta? Por ejemplo, en el caso de Medifast, aquí tenemos un ejemplo en que los ingresos totales pasaron de 274 millones a 1.526 mil millones. Entonces, eso te ayuda a entender cómo la empresa generó esos ingresos y cómo lo hizo contratando nuevos coaches y ganando también una mayor remuneración por cada coach. Otra cosa muy importante es analizar el guidance de las compañías, porque muchas veces aquí nosotros podemos utilizar estos guidance para poder hacer estimaciones de venta anuales o muy bien, incluso en el largo plazo. Por ejemplo, aquí tenemos una visión de Converge Technologies, que espera generar más de 5.000 millones en ingresos para el 2025, con 500 millones en EBITDA ajustado. Otra manera de poder buscar buenas estimaciones, yo recomiendo mucho esta página que es
TIC R-Terminal, donde nosotros podemos ver el consenso de analistas. Entonces, este consenso muchas veces hace también sus propias estimaciones y es muy importante verlos porque al final, si nosotros hacemos una combinación en KPI más el consenso analista, obviamente lo ideal es que tengan más de 10 analistas en cobertura con la compañía, vamos a tener un mejor análisis en cuanto a la misma compañía que estamos analizando. Otra cosa importante es el mercado TAM, y esto es muy, muy importante porque si nosotros estamos en compañías que, por ejemplo, crezcan muchísimo a nivel de mercado en general, producto a que hay una tendencia claramente en el uso de ese producto o servicio, eso pueden ser vientos de cola para la compañía. Entonces, si a eso lo mezclamos, que la compañía puede crecer mucho a nivel de mercado, como también robar cuota de mercado a otras compañías del mismo sector, eh, tenemos una empresa ideal y eso generalmente es muy recomendable de poder invertir en compañías de este estilo. Por ejemplo, Axi Global Technologies, que el mercado TAM crece en torno al 10% anual y la compañía tiene estimaciones de crecimiento entre el 15 al 25% anual en ingresos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros calculamos a TAM. Por ejemplo, Commerce Technologies tiene un mercado TAM 1,1 trillions, de los cuales actualmente posee el 0,14% de la cuota de mercado, por lo que tiene la opción de poder crecer mucho si es que incluso su plan de crecimiento es el que anuncia. Entonces, finalmente igual tiene mucho potencial de crecimiento. El cuerpo directivo, esto es tremendamente importante analizar, porque muchas veces si nosotros escogemos un cuerpo directivo que esté muy alineado, probablemente va a tener muy buen trato a los accionistas. Finalmente, hay dos tipos de cuerpos directivos que suelen recomendar, que son bien el cuerpo directivo operacional, que se preocupa de que el negocio vaya en alto crecimiento, que crezca a tasas elevadas, que de repente te puede hacer una adquisición, que se preocupa del pago de la deuda, o bien que incluso introduzca nuevos productos y servicios dentro de la compañía. Y por otro lado tenemos el cuerpo directivo que está más orientado al capital allocation, algo que es tremendamente importante porque te puede dar beneficios como accionista a través de la recompra de acciones, a través de aumento en dividendos y muchas otras alternativas. Por ejemplo, Bernard Arnault eh, se, se transformó en una de las personas más ricas del mundo, está ahí con Elon Musk y actualmente, ¿por qué se transformó en la persona más rica? Porque prácticamente su compañía, que es Louis Vuitton, él posee el 48,18% de las acciones. Y fíjense cómo recompra acciones de 22 millones de dólares, 14, 19. Entonces, fíjense cómo el CEO sigue y sigue recomprando acciones. Entonces, eso es muy positivo porque él cree que la compañía todavía hay mucho potencial adelante. Entonces,
¿Cómo ha sido el retorno de esta compañía? Fíjense, en 18 años prácticamente ha tenido retornos del 15,4% anualizado, lo cual es un retorno excepcional. Por otro lado, tenemos a Mark Leonard, probablemente uno de los mejores CEOs del mundo, eh, y de hecho es un CEO que es tan particular que incluso no cobra un salario ni tampoco cobra bono. Entonces, es un CEO que está muy alineado con los accionistas y que tiene una filosofía operacional extraordinaria. De hecho, fíjense cómo Constellation Software pasó de generar 80 millones de dólares canadienses en el 2003 a hoy en día generar 6 mil millones. Y eso al final, ¿cómo fue incorporando una estrategia? A través de las adquisiciones. Esta es una compañía que año a año beneficia al accionista a través de adquisiciones, donde ese crecimiento en orgánico también a través de las sinergias premia al accionista aumentando el beneficio por acción. Fíjense cómo pasó de 0,7 a prácticamente casi 23 dólares canadienses por acción. También es una compañía que está empezando a repagar deuda y que eventualmente cuando encuentra que sus acciones están baratas hace algunas recompras. También paga dividendos, por lo cual es una muy buena compañía gestionada en el capital allocation. ¿Es importante observar el entorno macroeconómico? Por supuesto que sí. Yo muchas veces pueden verlo en Pasión por Invertir. Pueden ver este video completo donde hago un análisis de todas las crisis y los posibles escenarios que se pueden venir en este corto plazo, con el tema de la recesión de Estados Unidos, con la alza en los bonos americanos, también en las tasas por parte del Banco Central. Entonces, es muy importante tener en cuenta la macro. Finalmente, hoy en día estamos entrando a un mercado en el S&P 500 cerca de unas 18, 17 veces. Está en ese rango. Y es muy importante considerar esto porque finalmente en el mercado del S&P 500 no hay mucho valor intrínseco. Pero por otro lado, las compañías de mediana y pequeña capitalización, claramente hay una oportunidad detrás. Fíjense cómo las valorizaciones prácticamente están muy cercanas al punto más bajo de lo que fue el COVID y también casi a valorizaciones del 2008, por lo cual estamos en un mercado con un segmento que puede ser muy interesante para los próximos años. Entonces vamos a hacer un análisis completo, por ejemplo, de la compañía Converge Technologies, que también tengo una tesis de inversión subida sobre esta compañía, y en donde nos fijamos muchas veces, por ejemplo, en el plan estratégico que tiene la compañía, la TAM que está teniendo, el market share que puede lograr con esa visión empresarial, cómo también lo va a lograr a través de adquisiciones. Fíjense cómo la compañía recompra a 5 veces EBITDA en todo lo que son las adquisiciones pequeñas también, y con todo lo que es la sinergia, las transforman en 2,5. Entonces, ¿y eso cómo lo hacen? Aumentando margen. Entonces, esa es la idea que tiene la compañía y vemos cómo, si vemos el 2008, la compañía generaba casi 400 millones e incluso para el 2022
se espera que genere 2.500 millones. Esto ya es una cifra un poco más antigua y de hecho los analistas están proyectando más de 3.000 millones para el 2023 en ingresos. Y si nosotros vemos en los beneficios por acción, vemos cómo la compañía prácticamente ha cuadruplicado en muy pocos años esos beneficios por acción. Entonces, nos enfocamos en todo eso, vemos todas las adquisiciones que ha realizado, dónde están las ventas geográficamente, eso es muy importante, ver el tipo de producto o servicio y cómo está distribuido en las ventas, hacer un análisis en todo lo que son los costos y muchas veces ver a qué precio están pagando esas adquisiciones. Eso es muy, muy importante también. Entonces, de esa manera, nosotros vemos en plano general, por ejemplo, aquí estamos viendo el crecimiento orgánico que se espera del 8% y vemos cómo quedaría este crecimiento con este objetivo del plano orgánico y vemos el plan general que tiene la compañía. Entonces, esto es muy importante porque históricamente la compañía ha crecido en torno del 50% anual y se espera que para estos próximos años crezca a ritmos del 35% si es que ejecutan bien el plan objetivo que tienen. Entonces, muchas veces asignamos los márgenes correspondientes, vemos las tasas que posee la empresa y analizamos correctamente los números de la compañía. Entonces, en base a eso, nosotros analizamos muy bien, por ejemplo, el flujo de caja y cómo están orientadas las inversiones. Siempre es importante analizar los inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y cómo afecta eso en el free cash flow. También vemos en cuanto a días de inventarios, cuentas por cobrar y proveedores, vemos cómo han sido los gastos en CAPEX, lo ideal es que no sean elevados, y la conversión EBITDA a free cash flow. Vemos también, siempre es muy importante analizar el balance. De esa manera podemos ver que la empresa no presente ningún riesgo a futuro. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que analizar este balance, lo principal, por ejemplo, lo que tendría que fijarme es, en este caso, las cuentas por cobrar y los inventarios, en todo lo que son los activos corrientes. Y en los activos fijos, tendría que ver el cálculo de esos activos intangibles y también del fondo de comercio donde la compañía realiza estas adquisiciones. Por otro lado, vemos las métricas financieras, esto es muy importante para ver que haya una cierta solvencia a corto plazo y que también ver cuál es la rentabilidad de ese patrimonio neto, incluso analizar cuánto podría ser el book value futuro. De esto hacemos una valorización y analizamos también a la competencia. Vemos, por ejemplo, que en el caso de Converge siempre se le ha aplicado una media de unas 17, 18 veces y últimamente cotiza a múltiplos de 11, 12 veces. Nosotros realizamos una valorización de la compañía, vemos que si nosotros ponemos esos múltiplos de 17 veces, la compañía para el año 2026, ejecutando su plan que tenía, por ejemplo, planificado, o incluso para el 2025, nos da que podría la compañía valer
cerca de unos 24 dólares canadienses por acción, y para el 2026 unos 32 dólares. Siempre es importante considerar, generalmente la métrica más pura es el EV Free Cash Flow, porque contempla también lo que es la deuda y la métrica más pura que es el flujo de caja. Entonces, de esa manera podemos ver cuánto es la rentabilidad anualizada que nos podría dar la compañía, dado el precio actual. Y esto es muy importante a considerar porque nosotros, cuando buscamos un escenario positivo, tenemos que buscar que esto sea lo mayor posible. De esa manera, vamos a tener un muy amplio margen de seguridad. Bueno, y como tal, ¿cuál sería, por ejemplo, el fondo de Planning Advisors? Que no es una recomendación de inversión, sino que más bien está orientada a los clientes de planning, que nosotros tenemos como principal acción a Water Intelligence, Dole PLC, Pax Global y Nagarro, los cuales pensamos que son compañías que no solo tienen un potencial enorme y que presentan una infravaloración, sino que también tienen un mercado potencial muy fuerte para los próximos años. En el caso, por ejemplo, de Water Intelligence, una compañía que se dedica a la detección de fugas de agua en un entorno donde eh, cada vez el agua es un recurso más escaso, donde en Estados Unidos desea realizar un plan de renovación para todo lo que son las tuberías de agua. Y esto es muy importante de considerar porque hay grandes perspectivas futuras para compañías. Por ejemplo, Dole, que es una compañía que hace poco sacó su, su cuarto trimestre y realmente fue muy positivo porque vendió la parte que más pérdida le generaba a cambio de 293 millones que van a pasar a caja, que van a pagar eh, todo lo que es la deuda, tanto con ese free cash flow como con esa caja. Pax Global Technologies, que esas terminales de pago son fantásticas. Nosotros en Chile hemos visto cómo la compañía le ha ido robando cuota de mercado a Ingénico y a Vodafone. Nagarro, una compañía muy hablada en todo lo que es la comunidad española, una empresa bastante seguida. De hecho, estaba en torno a 130 dólares, la compañía bajó muchísimo ese precio, eh, lo cual está presentando muy buenas oportunidades de entrada. Y después de eso tenemos, por ejemplo, Converge Technology Solutions, 5%, Flatex de Giro, una compañía, si bien es un poco cíclica, pero con todo eh, tremendo potencial, ya que es un broker internacional que es de comisiones bastante bajas y que le puede robar mucha cuota de mercado a los grandes bancos. Gowizi, una compañía de préstamos subprime, eh, muy bien ejecutada con grandes analistas de riesgo, por lo cual no tiene un índice tan alto de morosidad. Y si bien las tasas comienzan a aumentar, esto puede provocar que la compañía genere más rentabilidad por los préstamos ya obtenidos. También tenemos compañías del sector de la publicidad digital, como puede ser Google y Facebook, los cuales probablemente sean activos eh, muy infravalorados porque al final son compañías gigantescas que, si bien últimamente han tenido un mal desempeño en el mercado,
Creemos que para los próximos años la publicidad digital debería recuperar el crecimiento que venía ejecutándose. También tenemos la compañía Medifast, que es una compañía de nutrición, eh, que tiene muy poca deuda, un ROIC elevadísimo y un equipo gestor que hace recompras cuando cree que la compañía está barata. También tenemos, por último, la compañía Alibaba, que está muy infravalorada y muy castigada por todo lo de China, pero si el problema de China comienza solucionable, es probable que la compañía pueda revalorizarse fuertemente en el mercado. Y bueno, último, ¿qué más decir? Sígame en Pasión por Invertir. Vamos a seguir subiendo videos. Eh, es probable que la próxima tesis de inversión sea sobre Water Intelligence, así que va a estar muy interesante eso. Y bueno, también pueden seguirme en Instagram en Pasión X Invertir, donde también podrán ver todos los tips que estamos subiendo en Instagram. Sin más que decir, eso fue la presentación, queridos inversores, y muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado y déjenle un like y comenten si es que les gustó el video. Así que muchas gracias.